En la semana 8 teníamos programado entrar al estudio de delitos contra la fe pública. Estos delitos están íntimamente relacionados con los delitos contra la propiedad y son de los más comunes en los que se van a encontrar en su vida profesional. Estos delitos contra la fe pública, en primer lugar tenemos que definir qué entendemos por fe y qué es fe pública. La fe es una creencia, un crédito que se da a una cosa por la autoridad del que la dice o por una forma pública. Pero lo que nos interesa más a nosotros es, además de esa fe, que es una confianza, que es ese asunto de la fe pública. La fe pública es esa confianza o veracidad o autoridad legítima atribuida a un notario. En Honduras, notarios son ministros de fe, también los secretarios judiciales, escribanos, agentes de cambio y bolsa, cónsules en otros países, acerca de actos, hechos y contratos realizados o producidos en su presencia. En Honduras, los dadores de fe son los secretarios judiciales y los notarios en las cosas que les competan. Si entramos a delitos contra la fe pública, estaremos estudiando lo que son delitos de falsificación. La falsificación es en sí una falsedad, y la falsedad es una falta de verdad, legalidad, autenticidad. Es la malicia en declaraciones o dichos. Tenemos entonces que estar claro que estamos ante delitos en los que la falsedad produce efectos y perjuicios. Esa falsificación que vamos a encontrar en estos tipos penales se refiere a la adulteración o imitación de alguna cosa, pero siempre con la finalidad o un propósito de lucro ilícito. Toda falsificación es una falsedad, pero no todas las falsedades son una falsificación. Y aunque parezca una contradicción, la falsificación solo se puede cometer por escritos, hechos o acciones. La falsedad es el género y la falsificación es la especie. O sea, toda falsificación es una falsedad, pero no todas las falsedades son una falsificación de tipo penal. Pueden haber falsedades que no son tipificadas en el Código Penal, evidentemente. Ya para entrar en materia de lo que son delitos de falsificación, también tenemos que tener claro un repaso a lo que establece su norma procesal civil en relación con lo que es un documento, y asimismo la doctrina. Es tener claro, en primer lugar, a qué vamos a considerar documento en materia legal. Según Rivarola, es todo escrito que prueba o que sirve de principio de prueba de cualquier hecho, cualquiera, no es cualquier documento. Debe reunir características, ser una escritura, su contenido debe producir efectos jurídicos y que su falsificación genere perjuicio. O sea, no es un cuaderno de la escuela, de la universidad, que yo tengo y es ya un documento legal. No lo es, porque sí es una escritura, pero su contenido no produce efectos jurídicos, ni su falsificación va a resultar en su perjuicio más que para el examen. Y desgraciadamente no es por eso considerado un documento legal. Tiene que ser un documento que sí pueda producir estos efectos y estos perjuicios. También estamos queriendo definir qué es un documento público, ya que no todo documento es público, aunque sea de orden legal. El documento público, según el artículo 1497 del Código Civil, define que son los autorizados por un notario o empleado público competente con las solemnidades requeridas por la ley. O sea que no es cualquier persona la que puede emitir un documento público, solamente los documentos ante notario o hechos ante un empleado público con solemnidades que requiera la ley. Y el 271 de nuestro Código Procesal Civil ya establece que los documentos públicos son los otorgados a sí mismos ante notario e incorporados en los respectivos protocolos y se denominarán escritura pública. También los otorgados por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo con su intervención son instrumentos públicos. Y ya elabora además el 271 una lista de lo que se considera un documento público. Siempre que tengan ustedes un litigio, una demanda, váyanse al 271 del Código Procesal Civil, al 1497 del Código Civil y verifiquen a qué se considera documento y documento público, para poder ustedes sustentar así sus alegatos
tanto de defensa como de acusación, y poder determinar en qué sentido el documento que les presentan o el documento objeto del proceso es realmente un documento público o no. También están los documentos privados, que también pueden ser objetos de litigio, son también de orden legal, y el 270 del Código Procesal Civil ya nos dice en qué consiste. Son aquellos que no cumplen los requisitos del documento público, porque no han sido elaborados por funcionarios, ni por un notario, ni que ha intervenido en su elaboración. Son aquellos que los particulares elaboran en el ejercicio de sus actividades, pero pueden adquirir una connotación de documento público cuando se presenten ante un notario. Entonces hay que tener cuidado, los documentos privados son todos los demás, pero esos documentos privados tienen que tener esa característica de que entran al tráfico jurídico y producen perjuicio para hacer aunque sea documentos privados. Si no, ni siquiera llegarían a eso. Pueden hacer facturas, cheques o órdenes de cambio, en las que solo los particulares se han puesto de acuerdo. Pero una vez que entran ante un notario, pueden adquirir la connotación de un documento público. Entramos así, entonces, al estudio de lo que son delitos de falsificación. La falsificación de documentos es un tipo penal a través del cual una o varias personas alteran o transforman la información original que poseía un documento, ya sea de cualquier índole. Puede ser una falsificación material como ideológica, donde los datos o sus contenidos son fraudulentos. O sea, un documento puede ser solo falsificado, no solo materialmente, o sea, cambiándole sus palabras, contrahaciendo letras o fingiendo firma, sino asimismo poniendo contenidos que no son veraces con lo que sucedió realmente en esa acta. Así entramos a los tipos de falsedad que existen en este tipo de delitos, como ser falsedad material, falsedad ideológica y falsedad impropia, que son los tres tipos básicos de falsedad de nuestra norma penal. Viendo estos tipos de falsedad, la falsedad material y falsedad impropia son posibles en documentos públicos y privados. Esta falsedad material se refiere a eso, precisamente a contrahacer letras, a cambiar palabras, y puede realizarse en documentos públicos tanto y en privados. La falsedad ideológica solo es punible en los documentos públicos, pero en los falsos certificados médicos ya la ley prevé que va a ser castigada, aunque sea un documento privado, porque es una de sus modalidades y requiere que haya un resultado de perjuicio, y en las demás no es tan material y no necesita la posibilidad del perjuicio, no es tan material, es más en materia de probabilidades. También se pena al que hace uso de un documento o certificado falso o adulterado como autor de la falsedad. O sea que tenemos que comprender muy bien que esta falsedad ideológica se refiere, y muchas veces se dice que no es penado en nuestra legislación, sin embargo sí lo es, depende cómo usted la presente. Es cuando un documento es con todas las firmas son verdaderas, todo el documento fue en legal y debida forma, todo firmaron, no hay nada contrahecho, no hay una falsedad material dentro del mismo, pero su contenido es falso. Ahí se dice lo que no sucedió. Eso es ideológica y hay que probarlo. Entonces, un poco más abstracto, más difícil, pero se puede realizar, se puede presentar una acusación. Y ya nos dice que la falsedad ideológica de los certificados médicos sí se puede aceptar en documento privado. Esto evidentemente refiriéndose a las certificaciones médicas falsas que algunos empleados presentan en sus instituciones, o para evitar ir a los tribunales, y resulta que están más sanos que cualquiera, y una vez sopesadas estas pruebas y verificado que el certificado es falso, aunque sea firmado por el doctor, con sus sellos correctos, con el membrete correcto, que usted sí fue al doctor, pero usted mintió, allí no estaba enfermo, y se le hace un examen forense y usted está sanito. Esa es una falsedad ideológica penada por la ley, para que vean un ejemplo. Para definir claramente lo que es falsedad material, recae en la escritura misma del documento y resulta que es íntegramente alterarlo o agregar o reemplazar parte de ella. Esto según la doctrina
según Carrara, se refiere a la autenticidad del documento. Esta es la falsedad más común. O sea, cuando usted toma un documento y dice, no, esta firma yo no la hice, me la hicieron, me la contrahicieron, yo no firmé, entonces se hace una prueba de documentología, una prueba forense, con peritos calígrafos que determinarán que es en efecto esa firma es o no suya, ya sea en un cheque, ya sea en un documento público. Y se puede así acreditar en juicio que en efecto hay una falsedad material, que es una de las falsedades más comunes y más fáciles de probar científicamente. Un documento puede ser materialmente auténtico y a su vez falso en cuanto a su contenido, de principio a fin. Puede ser completamente verídico en cuanto a su contenido y sin embargo no ser auténtico. Esto quiere decir que un documento puede tener todas sus firmas, sus sellos, sus membretes, sucedió ese día algo, pero lo que se puso en el acta no sirve, como una falsedad ideológica. Y puede ser que el documento sea completamente auténtico y todo, pero lo firmaron las personas que no eran, y eso lo vuelve también no auténtico. Para quedar claro también con la falsedad ideológica, es otra forma de falsedad que prescinde de la mutación material. Se define por Carrara como aquella que existe en un acto exclusivo exteriormente verdadero, pero contiene declaraciones falsas. Y les vuelvo a repetir, se llama ideológica porque el documento no es falso. O sea, en su existencia, o sea, existen sellos, existen firmas, todo es real, todo pasó, sino que son falsas las ideas que en él se afirman como verdaderas. O sea, son tergiversaciones ya dentro de la escritura final del documento. Esta falsedad ideológica es la más difícil de probar en nuestro país. Incluso algunos tratadistas mencionan que no existe una falsedad ideológica en nuestro código. Sin embargo, no es que no se pueda acreditar en vista del tipo penal de falsificación, no excluye este tipo de falsificación. También está la falsedad impropia, que es por supresión o por destrucción. En estos casos, la falsedad resulta del hecho de destruir o suprimir un documento. Decir, no, esto nunca sucedió, este documento nunca se registró y resulta que lo que fue suprimido, destruido para que la verdad no fuera a salir a la luz o que la propiedad fuera a pasar a otras personas que ya no tenían derecho a la misma. En estos delitos contra la fe pública, el bien jurídico protegido son 3 las posiciones dogmáticas que hay para determinarlo. La primera considera que la fe pública es entendida como esa confianza de las personas en la autenticidad y veracidad, y que estos signos deben estar en el documento. En nuestro código así es como se denomina, contra la fe pública. Hay otras tendencias doctrinales que dicen que es la seguridad del tráfico jurídico lo que se debe cuidar y que esa falsedad tiene relevancia solo cuando el documento entra o está destinado a entrar al tráfico jurídico. O sea, cuando un documento no va a entrar al tráfico jurídico, no importa que sea falso porque sería impune. Y habría que probar el valor probatorio de dicho documento. Y otras versiones, otras doctrinas que dicen que la funcionalidad del documento y parten de las funciones del documento, que tradicionalmente han sido 3. Perpetuación, como medio de prueba, de relaciones jurídicas y como garantía en cuanto a autoría de un documento. Entonces ellos dicen que la falsedad solo tiene trascendencia jurídica en la medida que este documento también entra en el tráfico o está destinado a entrar a él.